Bienvenida República Oriental del Uruguay, bienvenidos a todos los señores y señoras que nos escuchan. Bueno, escuchan este programa que es una propuesta de Libertas, una asociación civil sin fines de lucro, una asociación civil que convertimos en ONG, que está autorizada por el Ministerio de Educación y Cultura, que está acreditada ante nuestro país, con el motivo, con el objetivo de investigar, de estudiar, de difundir los valores democráticos republicanos. Los valores democráticos republicanos que hacen, en definitiva, al sustento también de nuestras libertades. Pero hay algo muy importante para que pueda sustentarse lo democrático republicano, una democracia representativa, una democracia de corte liberal, filosóficamente hablando, como lo es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho podríamos decir que es la ingeniería y toda esa casa armada con esa ingeniería que tiene una estructura arquitectónica que permiten que funcione la democracia representativa y que funcione la república, que es un sistema en sí de gobierno. Y la democracia es el sistema político que nos gobierna. Y para que eso ocurra, tiene que funcionar a pleno, así lo exigen los paradigmas de la república, el Estado de Derecho. Vale decir, principio de igualdad, está regido por todas las leyes, es decir, nuestras conductas deben regirse racionalmente por el orden jurídico, por todas las leyes, decretos, resoluciones que estén amparados por la Constitución de la República, que obedezcan a la Constitución de la República. Vamos a hablar en la semana de cómo se ha desconfigurado ese Estado de Derecho al través, si te gusta la expresión, o a través, o en el derrotero de 15 años de gobiernos frente amplistas que fueron desconfigurando institucionalmente al Estado de Derecho en áreas claves, en funciones que son esenciales al Estado. Por ejemplo, en nuestro sistema judicial. Es decir, el sistema judicial, todas las partes que integran el sistema judicial. Fiscales, la Fiscalía General de la Nación con el Fiscal General de Cortes, los jueces, todo el sistema judicial. Los operadores, por supuesto, los abogados, funcionando de acuerdo a esa estructura, las fiscalías especializadas. Por otra parte, el sindicalismo también está desconfigurado respecto a lo que un Estado de Derecho plantea en lo que hace a las relaciones de las personas con el Estado con las personas y las personas jurídicas también en relación al Estado. Vamos a conversar, vamos a hablar mañana respecto a estos temas, por ejemplo, con el periodista Álvaro Alfonso. Vamos a conversar mañana con el doctor Raúl Menéndez, abogado penalista, especializado en temas de género y de minoridad, tenencia compartida. Vamos a seguir conversando con él. Pero ahora vamos a hablar con el economista Jorge Caumont, quien una vez más nos honra con su presencia en la columna de los miércoles. Es la columna que tiene nuestro especialista en economía, a quien en su momento le voy a proponer, estamos pensando en hacer una especie de periódico, no sé si periódico, pero revista digital, una revista digital con columnistas, con artículos, integrar todo nuestro material de trabajo periodístico en esta radio y a través de redes a ese portal digital, y por ahí tener a alguien que sepa de economía y que nos brinde sus análisis, sus, sus proyecciones económicas respecto al país. Tengo una nota muy interesante para recibirlo al economista Jorge Caumont, que está publicada en la BBC, BBC News para el mundo. ¿Por qué Uruguay tiene la moneda que más se fortalece frente al dólar en América Latina? ¿Y cuáles son los pro y los contras? Uruguay luce como un país extraordinario cuando sus pesos se convierten en dólares. El salario mínimo uruguayo equivale a unos 477 dólares, cerca del doble del que tienen países de la región como economías mayores, por ejemplo, Brasil, México, Colombia. En Uruguay también se vende la hamburguesa Big Mac, más cara de América, y la tercera más cara del mundo, 6,1 dólares, según el último índice de la revista británica The Economist.
publicado en julio. Su capital, Montevideo, dice este informe, es una de las ciudades latinoamericanas, esto te lo digo yo, lo van a decir, pero más caras del mundo, prácticamente, de las más caras. Es carísima. Es más cara que Milán, es más cara que Madrid, es más cara que Roma. Justamente con el costo de vida más elevado para los extranjeros, de acuerdo a un estudio reciente de la firma ECA International. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Bien, Bienvenido. bien. Un poco atareado estaba, pero logré entrar en tiempo. En tiempo y forma. Este, bueno, acabo de escucharte, sí, el dólar en Uruguay y en Brasil se fortalece, Sí. perdón, al revés, el peso y el real se fortalecen. ¿Cuál es la razón por la cual en Uruguay, concretamente, el dólar cae frente al peso o no sube de acuerdo con lo que es la inflación doméstica, ¿no? Mm. Bueno, es un problema de oferta y demanda, Sí, como todo, como ¿no? todo, ¿no? Como todo lo que es natural y debe respetarse. Mm. Es decir, hay otras cosas en donde el mercado no se respeta. No se respeta la oferta, no se respeta la demanda. Se distorsiona el mercado para intentar, por ejemplo, repartir, redistribuir. Mm. Sí. Entonces vos ves que al cabo de un tiempo la redistribución nos sirvió para un comino. Mm. Tenemos evidencia empírica de eso. Pero volvamos al dólar. Me voy a Argentina rápidamente. Cuando dice eso, me viene Sí, Argentina a la sí. cabeza. Acá también, Bueno, ¿no? Acá veníamos. sí, no es necesario irse tan lejos. Acá nomás, acá nomás. Sí, sí. Fíjate, por ejemplo, que los impuestos directos en Uruguay, Mm. es decir, los impuestos al patrimonio, a la renta, etcétera, que eran 21% del total de la recaudación en 2007, Mm. hoy son 41, 43% de la recaudación, o más. Ahora no tengo la cifra actual, pero subió la Sí, presión fiscal brutal. sí. Entonces tú decís, subió la presión fiscal y subió también la recaudación, porque la economía creció Mm. hasta el 2018, 2017. Mm. Entonces vos ves que en el 2017 ya se esboza el estancamiento de la economía. Sí, sí. Y vos ves que llega la pandemia con la economía estancada y con algunos momentos recesivos, Ujú. y todo lo que se distribuyó a través de todos esos impuestos o se redistribuyó, Mm. no sirvió para mucho, porque quienes fueron beneficiarios de la redistribución Mm. no sustentaron, en la medida en que no se les fue agregando más y más, una situación Mm. relativamente buena, cuando se les transfería y se les siguió transfiriendo, pero no se les pudo transferir más. Y por otro lado, en ese mismo lapso, desde el 17, fines 18, Mm. tú ves que cae el empleo, sube el Ujú. desempleo, Mm. la economía estancada. Sí, Entonces, ¿qué pasó? La inversión cayendo. se iban empresas, cerraban incluso. Entonces, tú miras eso y decís, si será importante el mercado, ¿qué habría hecho el mercado en una situación de ese tipo? Mm. El mercado dice lo que hay que producir. Ya sabemos que tenemos ejemplos que no Mm. es necesario ahondar en ellos, ¿no? Mm. Porque cuando el Estado, a través de distorsiones en los mercados, dice qué hay que producir y cómo hay que producir a través de las distorsiones en los mercados de los insumos, Mm. entonces también dice cómo distribuir. Entonces vos cuando ves que el Estado se inmiscuye en tanta cosa, en lugar del Estado, dejar que naturalmente el Estado diga qué, cómo y para quién,
Entonces vos decís, bueno, está, el mercado es importante porque en otros lugares ha pasado Ujú, que ha sustentado el mercado lo que se quiere hacer a través del Estado. claro. Entonces el mercado es muy importante. Y en el caso de las divisas, la demanda por dólares y la oferta de dólares, Mm, es lo que determina el precio. claro, Microeconomía. claro. Lesión número 1, la que quiso sacar a Astori del programa de economistas. Mm. Microeconomía, teoría Sí, económica pura, teoría de sí, sí, precios la teoría también. económica, claro. No me preguntaste cuando dije que ¿Qué? Astori quería sacar del programa, No, no, ¿verdad? después, porque le iba a preguntar, ¿y esa materia está en primer año de la carrera? Está en la carrera, sí. ¿Qué hay? ¿Teoría Está en la económica carrera. 1 o teoría económica 2? ¿Cómo es? Sí, no sé, es teoría microeconómica, Mm. pero en el año 90, cuando él se iba de decano, quería dejar un programa y quería sacar microeconomía, que se llamaba microeconomía avanzada. Bueno, muy bien. La quería sacar la Entonces, materia. ¿Y qué iba a poner? ¿Tenía otra materia pensada? no decir que no era importante. O sea, que teoría Ah, económica pura no era está, importante. está. Lo Sí, lamento por él, ¿no? sí. Pero, Bueno, sí. Y eh, por el país, porque la verdad que... ¿Qué bueno, economistas entonces vamos? sigamos, Ahora, sigamos. me quedé con un punto cuando usted dice algo muy importante, ¿no? Que es la carga impositiva, la cantidad de impuestos directos que hay, ¿no? Que van pesando muchísimo en la actividad, ¿no? Del mercado, 40 y pico %. Si eso se supone que es para una transferencia de recursos económicos para determinadas actividades. Y dentro de esa transferencia hay gente que necesitaba esa asistencia del Estado, ¿no? Se supone, para salir adelante, para que pudieran emerger como mano de obra que hubiera contribuido a hacer crecer la economía si se incorporaba esa mano de obra. Pero eso no pasó en Uruguay. Entonces, yo creo que hay dos cosas ahí. El Estado se inmiscuyó, el Estado interviene, le dice al mercado, yo te voy a sacar toda esta plata, la voy a transferir a toda esta gente, pero yo a esta gente no la estoy preparando para que vuelva al mercado, para hacerla ingresar. Simplemente le estoy dando plata. Y eso es una Por mala señal al ejemplo, mercado. lo que ha hecho eh, en estos días, eh, no sé cómo se llama, no recuerdo, respecto al que no va a clase, se le suspende la Sí, sí, asignación familiar. sí, sí, ¿Quién puede discutir eso? sí. Solamente la ex ministra que decía que no había que pedir en contrapartida nada a quien se le daba. Mm. Arismendi, ¿recordás? Sí, claro. Sí. No me toque mis Este, chiquilines. bueno, Pero pero olvidémonos de eso, lo hacemos en otro sí, sí, no, programa. pero le digo al pasar que el Frente Amplio aplicó esa medida, ¿eh? También la aplicó. Aplicó también, sí, sí. Pero vayamos de vuelta a la oferta y la demanda por moneda extranjera. Bien, ¿Quiénes son los que ofrecen en el mercado dólares? Los que ofrecen son los exportadores de bienes y de servicios, claro. los que prestan del exterior al Uruguay, al gobierno y al sector privado, al sector público y al sector privado. Claro, Esa es la oferta. claro. Y la demanda es por similares conceptos. Mm, Los que quieren importar demandan dólares. claro. Hay que pagar las deudas que vencen, Mm, ¿verdad? Entonces, vos, tanto privados como públicos, ¿no? claro. Entonces vos mirás eso y decís, en una época el exceso de importaciones de bienes y servicios sobre exportaciones era 3.000 millones de dólares. Ujú, Hoy son 500 millones, mm, porque las exportaciones han crecido claro, significativamente. claro. Entonces, se achica, digamos, no, se agranda la oferta de dólares en el mercado. Mm, Y eso hace lo que el mercado dice, baja el claro, dólar. baja el dólar. Ahora, yo, por otro lado, creo, como está pasando, hoy sale a las 9 de Estados Unidos, ¿qué hora es ahora? A las 10. Ya Sí. salió, que se fijen a ver cómo salió la inflación en Estados Unidos ahora, Ah, a las, vamos a fijarnos, a ver. Sí, a las sí, 10. sí, Porque está bajando la inflación en muchos sí, lugares sí. debido a que se van, digamos, compensando las subas del petróleo, por ejemplo.
El petróleo está cayendo, Está ya no es cayendo. más 128 No. el Brent y 121 el WTI, Ujú. el de Estados Unidos, Sí, West sí. Texas Intermediate. Mm. Hoy es menos de 100 Menos de 100, sí, sí. y había llegado a menos de 90. Quiere decir que eso, en Estados Unidos sobre todo, que es automático el pasaje a los combustibles, eso hace bajar la inflación. Pero acá en Uruguay, para bajar la inflación se consideró, o se ha considerado, o se considera que la inflación no es tan importada. Yo creo que es muy importada. Entonces se está subiendo la tasa de interés, Mm. mucho, para mi juicio. ¿Está? Sí, El Banco Central sí, debería darle más importancia a los ajustes naturales cuando bajan las materias primas, los insumos, etcétera, del exterior. claro. Yo quisiera ver qué va a pasar con el combustible en Uruguay. Mm. Ya no se subió la última vez porque no estaba en 120. Mm. Se recuperó lo que se había perdido cuando estaba a 115, 120, 125 y que Mm. no se ajustó del todo. Vamos Mm. a ver ahora que está menos de 100, Mm. qué va a pasar a fin de este mes con la paridad de poder de compra, Sí, ¿verdad? Del sí. interior. Entonces, paridad de poder de compra, no, paridad de De importación, importación, precio de sí, importación. sí. Vamos a ver, pero ¿y si bajara, qué pasa con...? ¿Es porque el Banco Central subió la tasa de interés, hizo política monetaria restrictiva, o es porque bajaron los precios internacionales? Pregunto. Mm. Así que yo creo que el dólar ha subido, ha bajado en Uruguay debido a que ha habido más oferta de dólares que demanda por dólares. Sí. No te olvides que ¿Y, el y la gobierno, política restrictiva está afectando también la del política Banco Central? restrictiva lo que Con hace esta alta, es, alta tasa de interés. y sí, yo qué sé, yo creo que implica una expectativa de menor suba del dólar y por Mm. lo tanto debería atraer más a Mm. inversores institucionales como las AFAPs y como otros en el Uruguay por Mm. títulos de deuda, Mm. es decir, por las letras de regulación monetaria, Ujú. que se colocan a un mes, a 3 meses, a 6 meses, etc. Claro. Entonces, el dólar, ¿y qué te puedo decir del dólar? Y sí, es probable que siga estancado o que tenga esas fluctuaciones leves Mm. y que no llegue como se esperaba a fin de año, a 46,50, como esperaba mucha Sí, gente, y yo incluido, sí, porque a fin de año estaba a 44 y pico, sí, ¿no? sí. Entonces, es muy difícil, digamos, decir el número exacto, pero lo que es claro es que no puede llegar a tener una suba significativa. Lo mismo que ocurre en Brasil y no ocurre en Argentina, a pesar de que el blue ha bajado bastante, de 300 y algo a 289, 285. Sí, sí. Pero bueno, el Pero bueno, tema es un problema de mercado, la oferta y la demanda. Vos siempre hay que mirar en este tipo de cosas el mercado. ¿Cómo es la oferta? mm, ¿Cómo es la demanda? claro, ¿Querés, claro. querés subir los salarios? Subilo. ¿No? Eso, muy bien. Pero hay una oferta y una demanda detrás del salario. Mm. Entonces, si hay desempleo y vos subís el precio de contratación, vas a tener problemas mayores con el desempleo. Mm. No sé, ayer estaba escuchando, no lo leí todavía profundamente, no lo razoné, pero escuchaba al ministro de Trabajo, Mieres, que Mm. hablaba sobre cuántos sectores habían recuperado o cuántos trabajadores habían recuperado Mm. en el mercado laboral el poder de compra, cuántos habían igualado y cuántos se mantienen todavía por Un poco por debajo, debajo. habiendo perdido entre el 1 y el 4%. Mm. No vi todavía eso, pero Mm. es una información sumamente importante, Sí, ¿no? sí, sí. Sumamente importante porque ya no es across the board. ¿Qué quiere decir eso? Ya no es para todo el mundo que le cayó el salario. Y es Claro, para claro. todo, y es para todo el mundo que subió el empleo. Hay recuperaciones importantes en Porque, distintas actividades ya. Sí, hay porque si ya no es bien para todo el mundo. yo Y por otro recomiendo, lado, la estimación de que, según la ministra, no sé, de acá a fin de año,
unos 40.000 puestos nuevos de trabajo se van a dar. No sé de Ujú. dónde la estimación sale, pero No sé, el sector que está muy su- activo supongo que es eh, construcción. es construcción y también buena parte del sector industrial, ¿verdad? El O sea sector que industrial. yo creo que si tú miras de 20 y pico de ramas industriales, todos los meses el Instituto Nacional de Estadística publica Mm, el índice de volumen físico de la producción industrial, el índice de horas trabajadas mm, y el índice de ocupación. ajá, Y tú lo que ves es que de los 20 y pico de las 20 y pico ramas industriales, mm, eh, hay dos o menos, dos o tres, mm, eh, que han bajado su actividad mm, respecto al año pasado. Pero hay el resto ha subido la actividad y el resto y también ha subido el empleo, las horas trabajadas. claro. Entonces, es bueno manejar ese tipo de cosas, sobre Mm, todo los economistas, y que sí. digan, ¿no? Cuando alguien dice, no, que está todo horrible, que yo qué sé, que salgan y digan, y Con, con, comparen, ¿no? con Y datos, ¿no? comparen, Con datos de la realidad, sí, con claro, y estadísticas. vayan a la realidad. Y no se olviden que hemos atravesado, como no se olvidarán los goyanenses, que le Goyanenses, ganaron a sí. Nacional ¿cómo se llama? Con Con, holgura le ganaron, con sobradamente. Suárez y todo lo demás, Mm, no se van a olvidar ellos. Y no se olviden también mm, acá mm. lo que ha pasado ahora, en el medio, entre marzo del 2020 y ahora. Y parece que ahora hay un nuevo COVID, ¿no? Pero no de la misma rama. Es ni Hay siquiera del mono. otro virus ahí además ahora Sí, salió. vamos a ver qué pasa con ese otro virus, ¿no? Si, Sí. ojalá que no sea nada, pero que sea simplemente focalizado en China, en tal lugar, en tanta cantidad de Y gente y que no sí, sea. por ahora no es de transmisibilidad Está. interhumana, pero Entonces, bueno. volviendo al tema, no Mm, es, hay que, sí, 2 años de pandemia, ¿no? 2 años de pandemia claro, atravesamos. subieron los precios internacionales, Claro, la capacidad logística se, se, se sobrepasó, sí, sí. todo lo que vos quieras, los precios, pero eso fue lo que influyó mucho en la inflación. Y sí, Ayer claro. estaba mirando Eurozona, tiene 8,6. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos 9,3 o 9,5. Estaba en un promedio de 9 el mes anterior, la Entonces eurozona, vos toda la mirás Unión Europea. Inglaterra, el Reino Unido, lo mismo. Mm, Entonces, ¿por qué? mm, ¿Ah? claro. Estados Unidos podría tenerlo, pero vamos a ver ahora hoy qué pasó. A mí me gustaría saber. Esta pandemia, más esa guerra ahí de Rusia invadiendo Ucrania, pero descalabró totalmente las variables económicas europeas, por ejemplo. Los rangos de Claro, inflación claro. europeos eran muy bajos. Ahora, ¿y qué pasa Ya no con tengo los Brasil? Que que. ayer escuché que tiene deflación. Tuvo deflación, ahí tenés, ¿ves? Mm. Cero y algo. Sí, Sí, sí. 0,98, una cosa así era. Menos, O menos, menos, sí. o 0,80 y pico, no me acuerdo. No, no Se, tengo se los at- se menos. atribuye a las políticas que está aplicando el gobierno de Bolsonaro por la mala imagen que tiene Sí. y que parece No, que no. puede perder las elecciones, pero bueno. ¿Se atribuye a qué? La inflación es un fenómeno monetario y lo que están haciendo es emitir relativamente menos que antes. A ver, voy a ver Ujú. una cosa, perdóname. A Sí. ver si, a ver si puedo saber Bueno, cuánto. lo cierto es que Montevideo es una de las capitales latinoamericanas más caras, ¿no? El costo de vida es tremendo acá en Montevideo. Se habla poco de esto, ¿eh? De lo que nos sale vivir en Montevideo. No, es Los caro, tributos Uruguay es caro, domiciliarios, es caro. Uruguay es caro, pero bueno, Uruguay tiene la moneda de América Latina con mejor desempeño frente a la divisa estadounidense, dice este informe, en lo que va del año acá dice, según Bloomberg, ¿eh? Con una apreciación del 10,1% desde el inicio del 2021 hasta el pasado viernes. mira, desde 9,1 en junio, la inflación en Estados Unidos bajó a 8,5. Mm, ¿Está? sí, O sea que, y la inflación, y el núcleo inflacionario bajó de 6,1 a 5,9. O sea que ya empezó la baja.
Sí, claro. Esto tiene repercusiones, perdóname que te diga, repercusiones sobre la actitud que va a asumir Sí. en la Reserva Federal, si va a seguir subiendo la tasa de interés al ritmo que estaba haciéndolo o va a disminuir. Por otro lado, y eso iba a influir a nivel mundial, ¿no? El presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha dicho que la economía no está en recesión, que está bien, porque el desempleo ha caído de vuelta a 3,3, de 3,4 y de 3 y pico y de 4 y todo lo demás. El último mes que tenemos el desempleo es del mes de julio y ha caído. Entonces no está en recesión, como muchos anticipaban, según él. Sí. ¿No? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? ¿Va a aprovechar para darle un sacudón más fuerte a la inflación, aumentando la tasa de interés mucho? ¿O va a mantener en sus carriles lo que iba a hacer? Sí. ¿O va ahora, dice, está bajando, ¿para qué me voy a forzar y matar a la economía? Es decir, ahí hay un trade-off, ¿no? Una compensación, un dilema. Sí. ¿A qué voy ahora? Claro. O yo me lo planteo que él se lo puede plantear. No sí, sé lógico. Si sí, es verosímil que se lo plantee. Inflación. Claro, está bajando ¿qué la hago? inflación. Sigo con este ritmo aprovecho y como hay gran... ellos se mueven en función de cómo está la inflación y cómo está el nivel de actividad. Tipo de cambio flexible es eso. Tienen política fiscal y política monetaria. Claro. Política cambiaria no, porque no intervienen en el mercado de cambio. Claro. Entonces, lo que ocurre acá es que antes, con la pandemia, me focalizo en la actividad. Por lo tanto, emito todo lo que puedo emitir, bajo la tasa de interés, para que la gente gaste, todo lo demás. Claro. Ahora, cuando se va la pandemia, veo que la inflación está alta. Sí. Por lo tanto, aprieto monetariamente. Claro. La economía está creciendo, aprieto monetariamente para bajar la inflación. Pero ahora baja la inflación también. Claro. Entonces... ¿Sigo estimulando el ahorro o no? Y eso afecta, fíjate que con esos jueguitos, el bono 31 de Uruguay estaba en 1,24, bajó a 1,01 y hoy está en 1,03. Es decir, ¿cómo influye eso acá? Sí, claro. No sé si soy claro. Sí, seguro. Seguro, porque está influyendo en el mercado del dinero. ¿Dónde está el dinero? Las bolsas, claro. El Dow había llegado a 39, 38 y hoy está en 32. Entonces, vos ves que los mercados funcionan de esa manera, de acuerdo, los mercados, con esas señales, oferta y demanda, sí. Funcionan en relación a lo que ocurre desde el punto de vista macroeconómico también. Exacto. Porque política monetaria, política fiscal, política cambiaria, en donde hay, ¿no? de intervención y todo sí. Lo demás, todo eso son instrumentos para generar combinación, se combinan esos instrumentos. Son combinaciones, claro. Para ir contra la inflación, ir contra la recesión, ir contra los problemas de balanza de pagos. Entonces, hoy es difícil. No sé qué estará pasando. Y son señales al mercado. Son señales al mercado. Vamos a ver, ya que estamos, vamos a ver una señal nomás. A ver qué pasa con el Dow o con el Standard & Poor's. Está subiendo antes de tiempo 1 y algo. Claro. Antes de abrir. Abre 10:30. ¿Qué hora es ahora? Son 10:30 casi, prácticamente, 10:29. Vamos a ver ahora cuando abra. ¿Está? A ver. Pero qué ya sucede. antes sí. De la apertura ya tenés eso, ¿no? Mire, le paso un dato más acá sobre oferta y demanda. Sí. Uno de los motivos que suelen señalarse para que la cotización del dólar en Uruguay haya caído de unos 44 pesos a unos 40 pesos en estos días es comercial. Ratifica lo que usted viene explicando. Entre enero y julio del 2022, Uruguay, esto lo dice Bloomberg, entre enero y julio de 2022, Uruguay exportó 36% más que el mismo periodo del año pasado, en un contexto de alza de precios de materias primas que favoreció las ventas de productos del país como soja, carne y celulosa. Eso es lo que yo escribí
para el lunes que viene, ¿cómo se llama? En El País, en en el país. Economía y Mercado. Ujú. Se lo paso después Este, este artículo, si usted lo no, coteja. no, pero yo ya lo sé. Es Si lo interesante, dice es el un mismo. artículo largo, un Sí, artículo tengo miedo larguísimo. que. No, pero es interesante, es interesante. Ahora, Los- si vos precisás un poco eso, si haces una precisión, tenés que hacer una precisión. Mm, Y es que no es solamente por el aumento de precio. mm. No cabe duda que el aumento de precio influyó, Sí, ¿tá? sí. Pero también por el aumento de las cantidades vendidas. El volumen de exportación aumentó, el Sí, también. 36% más, claro, claro, no es solo el precio, es No, lógico. no. Eso es lo que aumentó el valor, no el volumen. A ver, Eso, las exportaciones aumentaron a en ver, valor. en valor. A ver, sí. Bueno, se me fue ahora. Claro. Es decir, Uruguay mucha exportó gente dice, 36% más que el mismo periodo del año pasado. en dólares, Claro, en un contexto de alza de precios, claro, claro, pero claro. ya, Sí, pero seguro. estoy de acuerdo que exportó más, pero exportó más en cantidad también. Mm, Por ejemplo, en soja, ni que hablar, mm. en arroz, hasta los lácteos aumentaron. O Sí, sea, vos sí. mirás eso y decís, no es solamente por los precios, también por la cantidad. Así que, Sí, que nunca bueno, se no sé, precisan esos datos, porque yo siempre me fijo en eso. Se exportó más en cantidad y más en precio, ¿no? Hay que ver las dos cosas. claro, Ese es el claro. tema. Porque Vamos a ahí, ver cuando salga el Banco Central claro, con el índice de volumen físico de las exportaciones, a ver qué dice, claro, a cómo ver qué dice. subió. Claro. Y vamos a ver cómo está la inflación en Estados Unidos, entonces. A ver qué La promedio tiene. inflación, sí, este fue un buen dato. Ujú, En sí, el mes, no leí cuánto fue en el mes, capaz que en el mes fue sí. muy bajo y cayó o algo así, porque Ujú. no sé, no tengo los lentes Vamos tampoco, a ver. ¿no? Y vamos a ver qué pasa ahí con Taiwán también, ¿no? Yo qué sé. Hay otros datos ahí medios extraños que. Ahí hay otro factor exógeno que está latiendo, ¿no? Sí, Pero, no sé. a ver, aguantame un segundo a ver si puedo Sí. ver sin los lentes, que es una cosa Bueno, eso tan. es una proeza, que eso es como si Nacional ayer hubiera podido hacer 5 goles. Sí, a ver si. Pero es raro que no los tenga acá porque tengo la Eh, computadora hasta ahora. A ver, US inflation acá, 8,5, no ah, dice cuánto fue en el mes, ¿me explico? sí, Si fue, ojalá haya sido, a ver, no, 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 no lo veo, lamento, ajá, lamento, lamento. no importa, no importa, Jorge. Lo vemos en la próxima. Ah, No lo dice esto. bueno, y después acá se dice que este gobierno de Luis Lacalle Pou, prevé que el Producto Bruto Interno aumente un 4,8% este año con la creación de los 40.000 puestos de Mira lo trabajo que que anunció la dice, ministra. mira Mm, lo que dice. Comparado al mes previo, mm, el índice de precios de consumo, estoy leyéndolo en español, ¿no? mm, Está en inglés, mm. se mantuvo sin cambios, o sea que fue cero el aumento del mes. ¿Tá? Ajá, sí. Después de haber llegado a un aumento de 17 años, el mayor de 17 años, de 1,3% en el mes de junio. Ujú, En el mismo mes 1,3%. mm. Incluso por debajo del 0,2% que esperaban los analistas en la encuesta de Bloomberg. Por lo Ajá, tanto, fue cero el aumento de precios en el mes de. ¿Te das de, cuenta? de Bueno, muy julio, bien. de julio, muy bien. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Vamos a ir analizando todos estos Vamos, temas. Nos vemos la semana que viene. Que estamos. tenga buena jornada. Sí, me voy ya. Muy bien, Al centro. Chao, está hasta bien, luego. perfecto. Hasta luego, Jorge. Chao. El economista Jorge Caumón conversando con nosotros en su columna de los miércoles. Vamos a una pausa y después quédate ahí que tengo una editorial para compartir contigo y tiene que ver con este caso, esta denuncia a Charles Carrera, el senador Charles Carrera.